Muchas gracias, Heriberto Reyes, por la información. Y ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con la maestra Erika Clerc Caicedo. Ella es jefa del Departamento de Bienestar y Cuidados de la Salud de la Universidad Iberoamericana. En estos momentos se está realizando una investigación acerca de las afectaciones de la pandemia en las mujeres, en temas como la violencia y la atención en general. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por recibir esta llamada telefónica. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Gracias, maestra. Y bueno, pues iniciaríamos precisamente preguntándole de qué manera ha afectado esta contingencia a la dinámica de las mujeres. Pues dentro de esta investigación que realizamos hemos encontrado cosas interesantes, como por ejemplo el hecho de que en la movilidad transfronteriza pues hubo cambios importantes, ¿no? Se redujeron las salidas. Esto generó en algunos casos fragmentación de las familias y pues bueno, la afectación en la distribución de las tareas en el hogar pues fue también relevante. Por ejemplo, el hecho de llevar la escuela en la casa recayó en el mayor porcentaje, por no decirte casi en su totalidad, en las mujeres aún siendo trabajadoras. Y esto pues se vio reflejado también en los cambios de, por ejemplo, en comparación de mujeres, entre mujeres y hombres, en tener los peores niveles de salud mental en estas, ¿no? Reflejando más altos niveles de ansiedad, depresión, alteraciones de sueño. Nosotros tomamos dentro de un estudio mixto que realizamos una muestra de 646 personas, y ahí encontramos también que algunas de las, por ejemplo, principales dificultades que tienen las mujeres es el acceso a los servicios de salud y la pérdida del empleo, ¿no? También vimos que en comparación con los hombres, quienes en esta muestra tienen mayores afectaciones económicas, aun cuando en su totalidad hayan cambiado las dinámicas, han sido las mujeres. Una parte importante también de nuestro estudio tiene que ver con la violencia percibida, ¿no? Y interesante es ver que el 7% de esta población aceptó presentar algún tipo de violencia doméstica, pero el resto de la población que manifestó no presentarla también fue entrevistada. Le aplicamos este cuestionario del violentómetro para ver si presentaban alguna conducta, a pesar de que nos habían dicho que no. Y lo interesante es de que de esa población que había dicho que no, el 60% presenta al menos un indicador de conducta violenta, ¿no? Y las que principalmente aparecieron como negadas dentro de la violencia fueron estas de culpabilizaciones, bromas hirientes y ley del hielo, ¿no? Y tenemos todo un rango. Entonces, pues esto nos está reflejando una situación relevante en el contexto del Estado, porque según también tuvimos el reporte de las instituciones, de las dependencias gubernamentales y algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron igualmente en grupos focales, pues la atención se vio disminuida, sobre todo en el área jurídica y psicológica, y pues el acceso, la posibilidad de recibir refugio en caso de necesitarlo, pues se vio también disminuido o negado, ¿no? Esto nos refleja parte de la gravedad del asunto en estos momentos que seguimos viviendo de la pandemia. Maestra, acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Vimos marchas feministas en toda la República Mexicana, aquí también en el Estado. Obviamente las mujeres se están manifestando, las mujeres están exigiendo que disminuya la violencia. O sea, hay muchos movimientos sociales. ¿Qué opina usted al respecto? ¿De qué manera, qué hace falta para poder lograr un cambio en la sociedad? Pues hace falta que las instituciones, tanto formales e informales, sufran un cambio radical. En el caso de las instituciones formales, que son quienes estarían a cargo de la impartición de justicia y el operar estas leyes que ya hemos avanzado, como de paridad de género, como de tipificación de los feminicidios, como hemos tenido grandes avances, pero el problema es que sigue existiendo impunidad
impunidad y que en la operación los jueces, en el mismo momento de que se hacen las denuncias ante el ministerio, no se toma con seriedad el asunto y siguen aplicándose los juicios de valor y cuestiones arraigadas desde la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mucho por hacer en los contextos culturales y sociales, pero también, pues aquí habrá que mencionar que estas autoridades que dirigen, pues nuestros poderes, como por ejemplo el Ejecutivo Nacional, pues tendría ahí una gran responsabilidad en la reproducción de valores, en la aceptación de la gravedad del problema, por ejemplo. Ahí habría un gran avance, ¿no? Y además de destinar algunos recursos que también son necesarios y siguen siendo insuficientes, pues en la impartición de la justicia, que sí se tome dentro de la agenda nacional, es sin lugar a dudas un gran paso que se tiene que dar. Ahora, maestra, de pronto las manifestaciones como las del pasado 8 de marzo, no solamente en México, sino en Baja California, sino en otras ciudades, de pronto demerita las manifestaciones en la opinión pública. ¿Usted qué opina sobre esto? La realidad es que sigue habiendo violencia, la realidad es que sigue habiendo mujeres que están siendo lastimadas en nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que aquí es una función muy importante en la que justamente estos medios de comunicación cumplen, y agradezco mucho el espacio porque es en este retrato de, por ejemplo, ciertas expresiones de violencia que sí ocurren en las manifestaciones, pero hay que hacer notar de que cuando se hacen manifestaciones, si queremos llamarles feministas o manifestaciones de manera general de mujeres, que no todas las mujeres son feministas y que no todos los feminismos tienen una misma vertiente ideológica. Hay algunos que a lo mejor siendo más radicales, pues toman en consideración el ejercicio de la violencia, sobre todo pues las manifestaciones con pintas, con destrucción a las instituciones en las que no confías. Entonces es digamos que es el punto de ebullición en el que nos encontramos por el enojo exacerbado que existe ante lo que ya mencionaba, la impunidad y la falta de esclarecimiento de casos, ¿no? Lo violento que resulta del Estado, por parte del Estado, el no resolver las muertes de las hijas de las mujeres que están manifestándose, por mencionar alguno, y pues el terror que se tiene ante yo ya no quiero vivir esta situación, ¿no? Y pues sí resulta que cuando se capturan más estos episodios violentos y se convierten hasta en virales, pues deja de prestarse atención a las demandas, ¿no? Y ya toda la opinión pública se vuelca hacia esto, ¿no? Y hasta se genera un repudio como si fuera una sola idea la que permeara en una manifestación, cuando sabemos que son expresiones de opiniones, de sentires que son múltiples, pero que sí están unidos con definitivamente la necesidad de eliminar la violencia de género hacia las mujeres y que se aclaren los casos en los que muchas veces ya se conoce a los agresores, ya se tienen todas las pruebas, pero la justicia parece no existir. Exactamente. Maestra Erika Claire Caycero, le agradecemos mucho por su tiempo y bueno, por último, este estudio, ¿dónde podemos tener acceso? Este estudio, por supuesto, realizado en la Universidad Iberoamericana. Sí, pueden encontrarlo en la página de Ibero Tijuana, también en Facebook, en el Laboratorio de Interacción Humana de las Fronteras, Psicología Ibero Tijuana. Ahí están vinculados todos la publicación de nuestros trabajos. Este trabajo que surge de una convocatoria de la Universidad Iberoamericana de la Dirección de Investigaciones, que es de Ibero frente al COVID, y estamos trabajando varios proyectos para tratar de explicar e incidir sobre los efectos de la pandemia. Perfecto. Pues maestra, ojalá podamos seguir revisando. Obviamente hay otros aspectos, ¿no?, que se están investigando y que tiene que ver con el impacto de la pandemia en el caso particular de las mujeres. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchísimas gracias a la maestra Erika Claire Caycero. Vamos a hacer una pausa comercial, son 7 de la mañana ya con 34 minutos.